Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy queremos dar la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Él lidera la Cámara de Agricultura de la zona norte del país, pero también es un analista político y un activista político que siempre está generando espacios de opinión y espacios de análisis. Un espacio que últimamente publicó es El País del No. ¿Por qué hablamos de que el Ecuador es el país del no, Rodrigo, cuando muchas veces hay cosas muy positivas y todos deberíamos decir sí y apoyar? ¿Por qué es esta posición ecuatoriana de primero decir no? Buenos días, Claudia. No sé, tal vez el no es más fácil de defender o el no es más radical para cualquier eventualidad que nos limite o que nos evite el cambio y salir de nuestra zona de confort. Es muy común hablar, por ejemplo, de una reforma laboral en el cual todos estamos de acuerdo que se requiere. Tenemos un empleo pleno que bordea el 30%, ha venido decreciendo, le echamos la culpa a la pandemia, pero realmente viene decreciendo desde el 2014, y todo el mundo quiere hacer la reforma, pero hay que ver cómo me ajusta a mí. El momento que estamos definiendo una candidatura para la alcaldía de Quito, todos quieren ser candidatos y este no es el momento para cambiar y tenemos que tener 17, 18 candidatos, o mejor aún lo que tuvimos en Rumiñahui, 23 candidatos para una alcaldía. Sí, pero esto nos diría que más bien es el país del sí. Todos quieren ser candidatos, dicen sí y aceptan las candidaturas. ¿No es una contradicción hablar del país del no cuando existe una efervescencia de personas que en el caso de la política dicen sí, yo quiero ser o asambleísta o alcalde o presidente de la República? Pero quiere decir también que hay un no a un renunciamiento personal en aras de un crecimiento de un país. Es fácil ser candidato, más aún cuando, y coger ese ejemplo, más aún cuando el gobierno te paga por la publicidad, te pone plata para la publicidad, o, más concretamente, el gobierno pone la plata que los contribuyentes aportamos para la publicidad de los candidatos. Tienes promoción gratuita, tienes un espacio, tienes una norma jurídica que básicamente te complica el crecimiento, cuando lo que deberíamos hacer es sumar fuerzas. Si en vez de tener 17 candidatos para la alcaldía de Quito, tenemos 5 candidatos en donde haya renunciamientos de partes y comencemos a trabajar ideológicamente y en vez de pensar en el yo candidato, yo persona, yo interesado, comenzamos a pensar en el conglomerado. ¿Qué vamos a hacer por la ciudad? ¿Qué vamos a hacer por la provincia? ¿Qué vamos a hacer por el país? Y a eso es a lo que vamos. Cuando yo hablaba y de hecho el editorial de video mío es basta del país del no. Y hace referencia a los paros, a la reforma tributaria, a la reforma laboral, a que es la parte negativa es más fuerte que cualquier punto de apoyo o parte positiva. ¿Cómo lograr cambiar? Rodrigo está hablando de la reforma laboral. Todos somos conscientes de que es necesaria, o todos éramos conscientes de que se debían eliminar los subsidios, pero cuando se eliminan, todo el mundo dice no. Entonces, ¿cómo lograr llegar a un país de acuerdos, de temas positivos y no siempre al país de los contreras que tú mencionas? Ahí tal vez hay que cambiar un poco y observar el otro lado. Tal vez lo que nosotros estamos teniendo no es que la gente se oponga en su gran mayoría, sino probablemente son grupos pequeños que se oponen, pero de forma articulada generan conflicto y que generan conflictividad. Cuando revisamos el tema de subsidios y explicamos, por ejemplo, la importancia de ahorrar ese dinero que se está yendo a narcotráfico, que se está yendo en contrabando,
y que todos lo estamos pagando, y que en un determinado momento llegó a ser 4.900 millones de dólares, podemos ver que esa plata puede irse a ahorros, puede irse a un fondo de contingencia para emergencias, como hubo el caso del terremoto, puede irse a un mejor sistema de salud, un mejor sistema de beneficio social, pero de forma focalizada. De igual manera lo podríamos tener hacia otros sectores. Pero ¿por qué cuando un gobernante, cualquiera que esté fuera, decide hacer un cambio como el tema subsidios o la reforma laboral, no pone qué va a pasar luego de? Es decir, pone los escenarios. Es decir, no tomar simplemente una medida, sino poner dónde va a ir el ahorro que se está generando. ¿Qué va a pasar con generación de plazas de empleo? Porque a veces llegan las medidas o llegan las leyes, primero no se involucra a la ciudadanía, la deciden entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la ciudadanía le cae la ley, no sabe ni para qué sirve ni cómo debe aplicarse. Creo que nos falta no solamente una mayor difusión, sino un mayor involucramiento en la ley. Porque también hay muchas leyes que pasan y que se las menciona y se las habla y poco se comenta. Yo recuerdo con pánico una ley que se llamó la defensa de los derechos. No, defensa de los derechos de los trabajadores. Se la conoció públicamente en el año 2012 como la ley de los casinos, ¿ya? Esta ley no fue cooptada en su magnitud, por ejemplo, ni siquiera por la prensa, y esta ley permitió romper el sigilo societario con a las empresas, porque se manejan leyes y se han manejado en un momento oscuro de la historia de la historia reciente del Ecuador, se manejaban leyes también acomodatizas para ver cómo distorsionar realidades. Entonces, una consulta popular que en aras de defender a los toros, metieron la mano a la justicia y cooptaron la justicia para hacer lo que era conveniente y se fueron en contra de toros y casinos. Pero actualmente yo creo que necesitamos, sí, una mejor explicación de qué pasa con los subsidios y que estas explicaciones salgan, como se dice, ante mortem y no post mortem. Uh-huh. En octubre del 2019 tuvimos una situación muy compleja, país, que se detonó por el tema de subsidios. Y quiero ser reiterativo en esto, se detonó por el tema de subsidios. Pero la articulación y la coordinación que hubo para el paro de octubre del 19 no fue algo que se organizó en una semana. Eso tuvo meses de organización y financiamiento. Los subsidios fueron un buen detonante. Y posterior a los subsidios... O sea, no sé si fue detonante o fue un pretexto adicional, porque estaba dándose. O sea, no sé cómo argumentar si es un detonante o fue el pretexto para hacer lo que se hizo en el Ecuador. Y lo que preocupa a los ecuatorianos es que después aparece una comisión de la verdad y poco más los que destrozaron las ciudades son los pobres víctimas de lo que sucedió en octubre. Y nos olvidamos que quemaron la Contraloría y nos olvidamos de un pocotón de procesos judiciales que estaban en la Contraloría que parece que todavía no aparecen y nos olvidamos de violaciones de derechos humanos a policías y militares y nos olvidamos de los secuestros y nos olvidamos del ataque a los periodistas, inclusive un periodista tuvo muchísima suerte, el caso de Freddy Paredes, salir vivo con un piedrazo en la nuca y los responsables, bien, gracias. Entonces, pero más allá de eso, en diciembre del 2019 sale una evaluación del impacto de la canasta básica con la eliminación, y atento con lo que digo, con la eliminación del subsidio al diésel. Y fue un estudio que nos sentamos a revisar con la universidad, con quienes habían elaborado, y encontramos que en ese estudio habían participado agricultores grandes, medianos, pequeños, habían participado transportistas, habían participado mucha gente, para tener no solamente una visión académica, sino la academia había realmente recogido muchísima información, evidenciando que la eliminación del subsidio, no las bandas que estamos viviendo, sino la eliminación del subsidio, tenía muy bajo impacto real, y que el mayor impacto que habría, y que usualmente ha existido cuando se habla de subsidios, no es un impacto económico técnico, sino un impacto económico especulativo. Sin olvidarnos que la especulación es una de las tantas formas de corrupción.
Es decir, hay una serie de elementos, pero ¿cómo generar que se transparenten las cifras, que se transparenten los precios y que, por ejemplo, ahora se discute muchísimo del precio del arroz? Lo vivimos esta semana cuando los arroceros salieron a las carreteras de la zona de la costa. ¿Cómo lograr efectivamente, si vivimos en un mundo en donde reina el libre mercado, no podemos negarlo, cómo lograr que los precios se sinceren? Las bandas famosas de los combustibles no han generado inflación en el Ecuador, hay que decirlo claramente. Lo mismo que gastábamos hace un año en la canasta básica, lo gastamos ahora. No ha habido una incidencia directa. Pero, ¿qué ocurre con los precios de los productos agrícolas al ser Rodrigo Gómez un líder del área? A ver, yo voy a tomar las palabras más bien de mi colega presidente de la Cámara de Agricultura de la segunda zona con respecto al último paro arrocero, a las últimas manifestaciones, en donde él ratifica que el paro no tiene nada que ver con un tema de arroz, es un paro netamente político. Y cuando regresamos al paro de hace un mes y piquito atrás, evidenciamos también que los actores del paro son ex candidatos de uno u otro partido político, donde más que un problema arrocero, hay un problema de protagonismo y que parecería que más bien están calentando espacios de medios, porque ni siquiera es calentando calles, están calentando espacios de medios para ver cómo se posicionan para las elecciones del 2023. Y yo sí quiero acotar esto. Uno de los mayores daños que se le ha causado al Ecuador es este tema de las elecciones cada 2 años, porque la gente está cansada de solamente participar en elecciones, y hablo de los votantes, porque no terminamos una elección que ya los que perdieron la elección están viendo cómo se posicionan para la siguiente elección. Si no les fue bien como asambleístas, quieren ser alcaldes, prefectos o concejales, y si no les fue bien en ese lado, quieren regresar a ser asambleístas. E inclusive recordemos hace un par de años atrás que la asamblea parece que migraban y renunciaban a asambleístas para ser candidatos a prefecturas, alcaldías y concejalías. Entonces, ¿dónde está el compromiso político, no politiquero? El compromiso político con la ciudad y con el votante, en donde si yo me enfoco y digo, ok, yo voy a ser concejal de la ciudad tal, del cantón tal, yo sé que voy a legislar, yo sé que voy a fiscalizar y que voy a estar preocupado por mi cantón por ese tiempo. Pero, y mi periodo es de 4 años. Y la misma situación como asambleísta. Y más bien en este momento creo que el cambio del país, el cambio se está dando. Y tú has topado un tema sobre el tema, cómo cambiar la parte agrícola. Yo creo que hay que romper un par de mitos. El primero, aranceles para el sector agropecuario existían muy pocos. En mayo del 2021 hubo una reforma arancelaria con la resolución COMEX 009, en la cual se eliminaron aranceles a 128 partidas, donde había muchísimas involucradas del sector agrícola. Luego vino la reforma que entró en vigencia el 1 de agosto, donde se eliminaron 667 partidas. Y tenemos el decreto 68, donde se está planteando la eliminación de trámites. ¿De qué se quejan los agricultores? Es la pregunta. A eso quiero llegar. Porque si hablamos del país del no, les quitan los aranceles y se siguen quejando. ¿Por qué? Porque en el país del no también hay que tener frenada a la competencia. Y no pueden entrar más casas comerciales y no pueden entrar cosas y tenemos que tener trámites. Y por una experiencia ya personal, de las regulaciones, de las aranceles que se eliminan en el mes de mayo, hay una en particular que coincidió que requería averiguar valores y precios. Y en el mes de junio me dicen, don Rodrigo, vea, nos ha subido el precio. No voy a entrar al producto, pero de $580 que costaba, ahora nos están pidiendo que nuestro costo distribuidor sea de 700. Digo, pero se acaban de eliminarle el 15% de aranceles. O sea, aquí por lo que pasa es que parecería que también hay grupos interesados de micro, y no puedo hacer de macro, porque son micromafias, que pretenden a través de controlar los precios cuando aranceles no hay. Y de hecho esto lo voy a decir creo que por primera vez en la prensa. Pero es absurdo, y estos son datos antes de pandemia, pero es absurdo que productos que se elaboran aquí en Quito, en pleno centro de Quito, puedan ser adquiridos
con un 30% menor precio en Pasto, en Colombia, que en el mismo Ecuador. ¿Qué nos está pasando? Aquí lo que falta es más competencia. No es lógico que un producto que se importa a Perú o se importa a Ecuador tenga un 50% menos de precio en los países vecinos en el Ecuador. Cuando en ambos Rodrigo, países... que no hay competencia en el Ecuador y ellos imponen los precios porque no tienen artículos que compitan y por lo tanto marcan el precio más alto que en el vecindario, lo cual es grave porque genera una serie de problemas y además hace que se siga contrabandeando de un lado a otro. Y gracias. Cuando las diferencias de precios o diferencias de costos de producción son sustanciales, fomento el contrabando. Y para combatir el contrabando, ¿qué necesitamos hacer? Y yo creo en ese ámbito que el gobierno está en el camino correcto. Está fomentando más apertura. Y de hecho, ahorita vamos a tener una discrepancia, o que ya van a salir los del no, a cuestionar la libre movilidad de personas, libre movilidad de trabajo y de residencia en la Comunidad Andina de Naciones. Lo cual yo considero un avance importantísimo. No podía ser que uno se mueva de Pasto a Tulcán y tenga lío con los guaguas que no podían estudiar en las escuelas. Así una cosa, así de simple. Y no te vayas tan lejos a Pasto, quédate en Ipiales nomás, que tenemos a un puente de diferencia. Pero lo que es impresionante es, ya saldrán quienes digan es que me van a quitar el trabajo. Y nadie roba trabajos, la gente los pierde. Ahora, ¿por qué, Rodrigo, en este país del no, somos los ecuatorianos más eficientes afuera que adentro? ¿A qué me refiero? Migramos de España, somos extraordinarios trabajadores agrícolas. Trabajamos 3, 4 jornadas, nos rajamos para poder sostener a nuestras familias en el propio Ecuador. Vamos a Estados Unidos igual, pero aquí nos quejamos de todo. Porque aquí tenemos un Estado paternalista al cual, por más que venga con ideas nuevas, le caemos con que papito Estado tiene que solucionarnos la vida. Papá Estado tiene que dar empleo, papá Estado tiene que dar subsidios, papá Estado tiene que solucionarnos los problemas. Ah, y por cierto, papá Estado no puede cobrar impuestos, cuando lo que se debe y se está planteando desde hace algún tiempo atrás es un equilibrio fiscal. Y creo que el equilibrio fiscal está siendo mal entendido, porque hay muchos del no dicen es que las exigencias del Fondo Monetario. No hay tales exigencias. Lo que se está pidiendo es, señores, gasten lo que tienen para gastar, no gasten de más. Lo que hace cualquier ama de casa, cualquier familia. Responsable y sin tarjeta de crédito, especificaría yo esas cosas. Ah, bueno, es cualquier que también ama de casa es responsable. me hiciste acuerdo de la MasterCard que la sacaron una temporada y el endeudamiento del Ecuador subió sustancialmente, pero no podemos olvidar que el gobierno pasado el endeudamiento también se disparó, ¿no? O sea, hay que Ecuador... mirar lo que va a pasar con este. Ahora, ¿cómo avanzar en este país que requerimos? Reforma laboral y generación de plazas de empleo. O sea, el problema más grave del país es la falta de empleo. A ver, ¿cómo lograr generar, si somos un país de emprendedores, un país con X características, ¿por qué no logramos aterrizar ciertas cosas y avanzar? ¿Por qué no logramos? Porque estamos más ocupados de oír al no que oír al sí. E inclusive, por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral existe el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el órgano tripartito propiciado, validado e impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. Es la institución matriz para discutir los temas laborales. En algún momento... ¿Pero por qué solo discuten si se baja o suben los empleos y no hablan de generación de empleo? Es que ahí vamos. Usualmente se habla de salarios o la gente cree que solo se habla de salarios porque es lo que se promociona. Sin embargo, durante los últimos años se ha venido trabajando muy fuertemente más bien en buscar mecanismos para destrabar los conflictos que tiene el código. Esto se habló en el 2019, cómo generar flexibilidad o elasticidad en las formas de contratación, en las jornadas, cómo solucionar el problema de jubilación patronal, en donde no solamente una pequeña población acceda a la jubilación patronal, sino tener una nueva fórmula de manejo para el futuro, porque no podemos eliminar derechos de los que estaban ya en una norma, para el futuro, para que todos accedan a una jubilación patronal, un fondo de ahorro. ¿Cómo solucionar el problema del emprendimiento? Porque no es posible que al día 92 tú tengas un contrato laboral indefinido con una estabilidad de al menos 3 años, cuando un emprendimiento muchas veces no llega a durar 1 año, y es la razón por la cual el emprendimiento no contrata.
Entonces, este estamento, donde sí están los representantes de los trabajadores, está el CUT, está el Frente Unitario de Trabajadores a través de sus delegados, porque el Frente Unitario no tiene personería jurídica y obviamente la institución obliga a que haya una personería jurídica que afronte las responsabilidades también de las decisiones. Están los representantes de los empleadores, cámaras, gremios de la producción, y el gobierno lo que hace es de facilitador. Este ente inclusive permite tener un diálogo, y así para poner cifras, porque también somos difíciles de ponernos en ponernos de acuerdo, pero en el caso del 2019 teníamos una agenda de cerca de 49 puntos que los diferentes sectores estaban buscando dentro de las reformas. Pudimos acordar 5, de 49, 5. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar en lo que no estábamos de acuerdo, la primera decisión del Consejo fue, señores, si vamos a tener, y el ejemplo fue clarito, si vamos a tener 100 puntos sobre los cuales debemos trabajar y tenemos discrepancia en 99, en vez de enfocarnos en los 99, enfoquémonos en el primero, en el único que estamos de acuerdo. Y comenzamos a buscar soluciones de uno en uno y llegamos a 5 acuerdos para buscar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Y creo que ese es parte del tema. Nos enfocamos en el no en lugar de sumar esfuerzos. El sector arrocero, que sume esfuerzos en la gran cantidad de dirigentes que hay en el sector lechero, en el sector de papas, en el sector de maíz, en el sector que sea. En vez de sumar esfuerzos para ver cuáles son los problemas, sumemos esfuerzos para encontrar 1 o 2 soluciones. 1 o 2, no estoy hablando de más. Y trabajar de manera articulada, conjunta y como equipo. Lo importante es que esas soluciones que encuentras se articulen y se empujen como equipo. Exacto. Que no solamente se acuerden en una mesa, sino que se conviertan en acuerdos en beneficio del país. El momento que en una mesa tú estás trabajando en lo que coincides de inicio, tú vas encontrando que tienes más coincidencias que diferencias. Porque al final y pasaríamos de un país del no a un país del sí, en donde se ponen los puntos de acuerdo primero antes que las diferencias. Exacto. Y el momento que comenzamos a ponernos de acuerdo en lo poquito que podemos estar de acuerdo, vamos descubriendo y vamos comenzando un diálogo mucho más fluido, porque ya no hablamos entre contrarios, sino hablamos entre aliados. Y vamos sumando fuerzas, descubriendo nuevas sinergias y vamos sacando un país adelante. Porque este Ecuador es un país que hablamos de las potencialidades desde hace 30 años. Perú dejó de hablar de potencialidades hace 25 y se disparó. Y comenzó a producir en las zonas que nosotros calificábamos de desiertos. Ahorita hay que ver cómo le va a Perú, porque confiamos plenamente como ecuatorianos, como vecinos, como países hermanos, confiamos que la institucionalidad peruana vaya más allá y sea más sólida que las ideologías coyunturales que las trae el nuevo presidente. Pero sí creemos que el Ecuador, en cambio, empiece a tener unas políticas de Estado a largo plazo con acuerdos mínimos que permitan articular, desarrollar y avanzar. Exactamente. Y creo que, por lo menos de lo que he podido coordinar y trabajar con el Ministerio de la Producción, tal vez el Ministerio de Agricultura está un poco más rezagado, comercio exterior, ese es el camino. Y si nosotros para generar más empleo necesitamos tener más consumidores, no nos enfoquemos solamente en los consumidores que están dentro del territorio nacional, sino enfoquémonos en los consumidores que están en el mundo entero, con mucha confianza. Entre nosotros mismos, pensemos en que ese más Ecuador en el mundo que plantea Lazo es real y así vamos hacia más acuerdos comerciales, pero también reconozcamos que no tenemos que tenerle miedo a que vengan productos de fuera y por eso yo he acotado esas palabras de más Ecuador en el mundo con confianza y sin miedo, más mundo en el Ecuador. Y probablemente la saca de arroz que en Perú cuesta $18 producirla y aquí está bordeando los $30, podamos bajar insumos, mejorar productividad laboral, mejorar inclusive tener un tractorcito de mejor calidad que consuma menos diésel y que el señor Isa no se preocupe por cuánto va a tanquear sin subsidio, sino que pueda tanquear con menos o que le rinda el doble
o el triple al tractorcito. Que le rinde el y doble, poder produzca salir más y por lo tanto su comunidad se enriquezca. Exacto. Al margen, sin subsidios, y nos sino vamos por trabajo, optimización y mayor productividad por hectárea. sin subsidios, porque los subsidios deben ser focalizados y temporales. Y qué bueno que se esté hablando de un subsidio al transporte público, porque es el único sector del transporte que tiene precio regulado, sea interprovincial, intercantonal, interparroquial o urbano. El transporte de carga y mercancías no tiene precio regulado. Ellos imponen los precios como les da la gana. Siempre lo han hecho. Entonces, y el diésel deberá moverse y deberemos trabajar, ahí sí, los gremios, academia y gobierno, evidenciando que probablemente necesitemos una mejor calidad de diésel, tener mejor calibrados los motores y probablemente inclusive consuman menos y contaminen menos con un diésel más caro que ya como les cuesta, ya les va a importar, y no solamente que el papito Estado les dé pagando la mitad del valor del diésel. Así es. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. El tiempo ha pasado muy rápido. Pensamos que es un eje fundamental el llegar a acuerdos mínimos como país, empezar a trabajar todos en equipo en un país del sí y eliminar el país del no para lograr sacar adelante. Es importante lo que él menciona, un más Ecuador en el mundo, que ha sido el eslogan del presidente Lasso, es decir, que nuestros productores vendan al mundo entero, no se cierren el mercado ecuatoriano, sino busquen todos los mercados a nivel global, pero que también los ecuatorianos somos capaces, y lo debemos demostrar, competir con productos que vienen desde fuera, y esto va a permitir un crecimiento mayor nivel de empleo que necesitamos todos, y mayor estabilidad y proyección a futuro, no pensar en el mañana, sino pensar de aquí a 5, 10, 20 o 30 años hacia dónde queremos enfocarnos. Nuevamente, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a usted que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.